los participantes, no solo evaluadores, sino para los inmobiliarios en general. Este tema tiene por nombre instrumentos de financiamiento de grandes proyectos urbanos, el financiamiento por incremento impositivo, que es el TIF, caso Estudios Medellín. El día de hoy nos presenta John Alexander Marín. Muy buenos días, John Alexander, gracias por acompañarnos. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia. Adelantó estudios de evaluación en la Universidad Distrital, cuenta con estudios de SIC y más de 7 años de experiencia en valoración y catastro. Actualmente cursa la especialización en valoración inmobiliaria en las instituciones Sumer y La Lonja y se desempeña como director de consultoría y calidad en Valorar S.A. Esta es parte de las iniciativas que recibimos de nuestros afiliados. Recuerden que todos ustedes pueden participar y es muy importante que fomentemos ese espacio que es el Comité de Avalúos y compartamos el conocimiento y el colegaje. Muchas gracias, Alexander. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias por este espacio, por esta oportunidad de participar en este maravilloso evento. Hoy, particularmente, quisiera compartir con ustedes un poco de lo que es el instrumento de financiamiento por incremento futuro, lo que se denomina TIF, más en el tema de renovación urbana y en otro tipo de elementos es empleado ese tipo de instrumento. Entonces, hoy quiero traerles el TIF, sus particularidades, de qué se trata, para qué sirve y un breve caso de estudio, o bueno, un breve caso, no un estudio que se hizo acá en la ciudad de Medellín. Les voy a contar de manera general algunas de las particularidades que tuvimos en ese estudio, un poco cómo se logran grandes cosas a partir de este instrumento y lo que hoy puede ir dándose en Colombia y lo que se puede generar si se realiza este tipo de instrumento en el país. Entonces, sin más preámbulos, esta es la tabla de contenido que veremos hoy. Como les venía diciendo, básicamente vamos a ver un poco sobre de qué trata ese instrumento. Es un instrumento que específicamente se ha utilizado más en el tema de renovación urbana, más como para captar infraestructura, para poder captar, perdón, inversionistas para desarrollar infraestructura y poder hacer grandes desarrollos urbanos. Como les decía, vamos a presentar un caso de estudio específicamente en el Distrito de Innovación, en los diferentes planes parciales que hay en el Distrito de Innovación de la ciudad de Medellín. Una pequeña guía de implementación. Básicamente aquí lo que les quiero contar es un poco cuáles son ese paso a paso en el desarrollo de un modelo TIF en cualquier escenario. Obviamente que eso va a depender de la particularidad, si hablamos de Colombia, de su municipio, o bien si lo hablamos a nivel nacional, pues dependerá de la reglamentación de cada país. Y finalmente unas conclusiones simples, no solamente de todo lo largo del estudio, sino que creo algunas consideraciones interesantes que, por supuesto, dan lugar para este tema. Entonces, lo primero es contarles un poco sobre esta radiografía. Hoy, muchas de las grandes ciudades, y hoy tenemos una particularidad en las diferentes ciudades del país, no solamente en Bogotá, no solamente en Medellín, Barranquilla o Cali, sino en otras ciudades donde, por supuesto, el desarrollo que se ha generado, ese desarrollo a partir de incremento poblacional, ha generado que estos países empiecen a tener aglomeraciones, estos diferentes municipios empiezan a tener aglomeraciones, por efectos de que empieza a haber un incremento poblacional. Hoy, muchos de estos grandes municipios están presentando unos incrementos importantes en su población, generalmente unas aglomeraciones, lo podemos ver aquí en algunos casos puntuales, por ejemplo, Bogotá con su área metropolitana, Medellín igual, y pues otras ciudades vienen dando o se vienen dando en ese proceso de generar áreas metropolitanas precisamente por ese componente de población tan importante que se ha desarrollado en esos municipios, por las oportunidades a nivel económico que ofrecen esos municipios y por todas las alternativas que hoy existen. Hoy, cada uno de estos municipios particularmente están generando unas cargas importantes en la economía nacional del país y es por eso la importancia de que estos municipios cuenten con todas las comodidades para atender a esa población. Una de las cosas que hoy debe pensar un alcalde, un ordenador del gasto, es: tengo una población que atender y cómo le brindo a esa población todos los elementos que ellos requieren para
subsistir en la ciudad. Uno de esos elementos es precisamente dónde van a habitar. Para yo poder, como ordenador del gasto, revisar dónde vamos a habitar, es donde revisamos los planes de ordenamiento territorial. Entonces, en los planes de ordenamiento territorial, el ordenador del gasto va a analizar un poco el tema de cómo se va desarrollando todo su componente urbano, toda su expansión, todo su movimiento. Y va a tener que revisar si hoy toma decisiones importantes. Hoy o me expando, donde ya, por supuesto, expandirse es bastante complicado por la poca tierra que hoy existe en las diferentes ciudades, como lo es Bogotá o Medellín, o bien empiezo a hacer elementos de renovación urbana. Pero cualquiera de las dos situaciones, ya sea si me voy por expansión o por renovación urbana, definido como el tema urbanístico para poder empezar a incrementar ese número de viviendas donde pueda llegar la población a alojarse, tengo que pensar en algo más importante aún, la infraestructura que va a tener ese tipo de desarrollo urbanístico. Entonces, asociado a ese tema de infraestructura, pues por supuesto viene el tema de los servicios públicos, parte de eso. Tengo que dotar de servicio de alcantarillado, servicio de agua y servicio de electricidad y gas a estas zonas donde se delimiten ya sea por expansión o renovación urbana. Muchas veces los municipios no cuentan con esa capacidad inmediata de poder hacer infraestructuras grandes o de poder hacer esos desarrollos importantes, incluso también definidos también en espacio público para dotar de algún tipo de parque, por supuesto los andenes, ciclorrutas, ampliación de vías, etcétera. Entonces, este desarrollo de infraestructura genera un componente fuerte en el cómo yo, siendo el alcalde de la ciudad, el ordenador del gasto, voy a poder hacer una inversión importante para poder desarrollar esa infraestructura para que se puedan haber unos desarrollos, en este caso de tipo residencial, o bien, si es el caso, por ejemplo, de que hay una necesidad particular de otro tipo de inmueble, pues suplir esa necesidad a partir de esa infraestructura. Dado eso, precisamente se han degenerado, los ordenadores del gasto revisan todo el tema de su base tributaria y empiezan a analizar cuáles son los posibles ingresos que se tienen, cuáles serían esos costos para poder desarrollar esa infraestructura, y muchas veces no se puede desarrollar a falta de los recursos propios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder desarrollar esa estructura? ¿Cómo poder desarrollar esta infraestructura? ¿Cómo poder hacer o poder crear esa generación de infraestructura para poder hacer esos desarrollos que requiere hoy la ciudad para atender a esa población o para atender una necesidad particular de la población? Y esto es porque, y les traigo un dato curioso, más o menos en 2012, tanto Banco Mundial, en nuestro edificio Banco Mundial con el BNP, se estimaba que se iban a aumentar el 10%, algunas de las ciudades del país, el tema de demanda de infraestructura. Eso era en 2012. Yo creo que esa cifra incluso puede estar un poco más alta hoy en día, la demanda de infraestructura tanto en vías como en servicios para las diferentes zonas de cada municipio ha incrementado de manera notable, y esto se ve pues por el aumento poblacional y las necesidades que tiene esta población. Más o menos en 2016 se estimó, a partir del Foro Económico Mundial, se dijo que para poder desarrollar todo ese tipo de infraestructura, todo requeriría algunos de los municipios del país, siendo los más importantes, en este caso las grandes ciudades, se podría estimar que esa inversión debería ser por alrededor de 40 billones de pesos. Incluso esa cifra hoy puede ser mucho más alta de lo que podría estimarse por efectos del crecimiento que se ha generado en los últimos años. Y pues por supuesto ahorita con el tema del efecto pandémico puede haber algo adicional que pueda generar en ese incremento de las necesidades de la población con mayores espacios, precisamente para poder mantener el distanciamiento social efectivo. Entonces, frente a eso, la pregunta que se hace cualquier ordenador de gasto es, bueno, no tengo los ingresos suficientes, ¿dónde voy a coger yo dinero para poder hacer ese desarrollo de esa infraestructura? Y es por eso que hoy en Colombia se han hecho dos tipos de instrumentos. Obviamente el que siempre se ha manejado, que es el impuesto predial, que es el tradicional, a partir del tema inmobiliario, el impuesto predial es el que siempre ha estado sustentado para las diferentes ciudades del país, y el tema de valorización y plusvalías. La valorización y las plusvalías, obviamente,
a diferencia del impuesto predial, la valorización y las plusvalías no se pueden ejecutar en el mismo periodo de tiempo, sino que ellos requieren un periodo de tiempo más adelante para poder empezar a recibir esos ingresos por tema de plusvalía o valorización, para precisamente hacer un desarrollo de infraestructura. Recordemos que muchos de estos impuestos que hoy se tienen, pues todos estos tributos, realmente lo que buscan de alguna forma es brindar los ingresos suficientes para el desarrollo de la infraestructura, especialmente valorización y plusvalías, busca el tema de generar infraestructura urbana dentro de una ciudad particular. Pues bien, dado que la valorización y la plusvalía son elementos que no se pueden hacer en el corto plazo, sino más en el mediano, incluso en el largo plazo. Entonces, encontrar ingresos efectivos para que yo pueda hacer mi desarrollo, ya sea en un corto plazo o en un mediano plazo, pero más acercándome al corto plazo, pues debo pensar en otro tipo de instrumento. Y aquí es cuando empiezan a hacer el tema del PIB, que en palabras muy más normales es el financiamiento por incremento de los impuestos. Pero no nos asustemos con ese término, no es que se incrementen los impuestos desde el punto de vista del valor inmediato en el tiempo, no. Es simplemente un valor gradual que se da en un periodo de tiempo que yo determino. Sin embargo, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, entonces, para terminar un poco y concluir con esta lámina, voy a contarles un poco de que estos son los instrumentos de captura de valor del suelo que existen en el común, que hoy en Colombia pues estamos hablando de valorización y plusvalía, en algunos casos, no en todas las ciudades del país, y el impuesto predial pues por supuesto sí se da a nivel de toda la a nivel de todo el país. Sin embargo, el impuesto predial pues está muy atado al tema del catastro multipropósito y a todo lo que se desarrolla a partir de aquí para la formalización de tierras, y que pues estos rubros empiecen a ver reflejados en los diferentes municipios para el desarrollo de obras públicas. Por supuesto, entre los tradicionales está el apalancamiento de activos de propiedad de la ciudad, y entre los no tradicionales, que tenemos el primero, que es el tema del PIB, derecho de desarrollo de AIR, las EPACs, algo de esto se viene desarrollando en algunas ciudades del país, alianzas público-privadas y distritos de valoración especial. Algunas de estas, por supuesto, sobre todo las alianzas público-privadas se vienen ejecutando. Muy bien. Entonces, vamos a entrar un poco más en materia y hablemos un poquito de qué es el tema PIB. Entonces, hay que dejar dos elementos claros. Uno es qué es el PIB como instrumento y el otro qué es un distrito TIB. Entonces, el TIB como tal, o el financiamiento por incremento de impuestos, es una herramienta, es un instrumento que se utiliza con el ánimo de precisamente recopilar o de recoger una serie de impuestos en un periodo de tiempo para tener unos ingresos en el futuro, en el presente, perdón. Es decir, yo tomo unos ingresos en un periodo de tiempo determinado y me traigo eso a presente para poder financiar mis obras públicas. Obviamente que durante la vigencia del PIB, pues los aumentos del valor podrían generar un ingreso excedente, uno podría estimar, y me voy a adelantar un poco una lámina para que ustedes me entiendan un poco. Este es el valor general, este es el gráfico general del PIB, y aquí uno puede ver que este es un valor que el valor tasado base, o en el momento en que se está generando el análisis del mercado junto con el catastro que hoy tiene, por ejemplo, la ciudad. Entonces, en ese rubro yo ya tengo identificado cuál es el ingreso que yo tengo que percibir de ese año particular. Sin embargo, la intención del PIB es no solamente analice lo que tiene como base hoy, sino todos los incrementos que se pueden venir asociados a esos desarrollos inmobiliarios. Y me voy a adelantar en otra lámina para mostrarles un poco. Es decir, yo hoy tengo una consolidación de viviendas, por ejemplo, en este caso, una fotografía. Viviendas de 2 a 3 pisos máximos, pero puedo pasar por efectos de renovación urbana a edificios mucho más robustos, mucho más grandes, que superen los 10 pisos. Y eso, pues, por supuesto, va a generar un incremento en el valor de la tierra. Básicamente, este es el incremento que ustedes perciben en esta lámina. Entonces, yo tengo un incremento base, que era las casas que veíamos en el tema de 2 a 3 pisos, la lámina
anterior, y ese incremento que se va dando a medida que yo voy haciendo los desarrollos de los diferentes terrenos de la zona que yo haya definido, y ese incremento pues va a ser gradual y puede ser aún más expectante, es decir, yo puedo tener hoy un valor definido base, pero puede ser que por las condiciones del mercado ese valor pueda subir, como también por efectos del mercado pueda bajar. Lo importante es que hay una línea base, y esta línea base que se percibe en el futuro es lo que se utiliza para financiar las obras de infraestructura que yo pueda tener en este punto de tiempo, es decir, en el presente. Muy bien, un poco del tema del TIF es básicamente eso, es digamos que la forma más simple de definirlo, pero acompañado a la definición de lo que es un TIF, que es básicamente recoger impuestos que vienen a partir de desarrollos futuros, es definir un distrito TIF. Un distrito TIF es definir la zona de actuación. En este caso, ya sea si he definido un plan parcial con sus diferentes unidades de actuación, o bien si he definido unas unidades de actuación específicas para desarrollar mi distrito TIF. En este sentido, yo lo que debo dejar es una zona muy clara, muy específica de donde voy a desarrollar mi TIF. ¿Por qué? Porque esto dependerá, por supuesto, eh, de acuerdo a la forma en que yo lo defina, yo puedo o incrementar los ingresos. Obviamente eso va a traer unos escenarios también de mayores riesgos, pero obviamente también esa definición de ese distrito me va a permitir a mí actuar de la manera más rápida y eficiente con mi equipo interno para gestionar todo el tema de las tierras pertinentes y pues por supuesto ir haciendo todos los desarrollos y cálculos y lanzar, pues, por supuesto, a los diferentes inversionistas para atraer público y poder hacer desarrollo de infraestructura. Entonces, es muy claro y es muy importante tener el distrito TIF definido porque va a ser la delimitación que yo tengo para el desarrollo y precisamente ese impuesto que se percibe en esa zona pues, va a ser mucho más alto para el desarrollo precisamente de esa infraestructura que yo deseo realizar. Esto, por supuesto, los distritos TIF va a haber algo adicional, y es que el distrito TIF, la definición de ese distrito va a depender de las condiciones de cada municipio y de las normas que tenga el municipio. Es decir, no todos los distritos TIF, a pesar de que se encuentran en un tratamiento de renovación urbana, van a tener ese componente pues, de desarrollarlo de la misma forma. Yo tengo que desarrollarlo de una forma mucho más puntual dependiendo del caso donde yo me encuentre y por supuesto las condiciones urbanas que se estén dando para ese escenario particular. Entonces va a depender mucho también del municipio o ciudad donde yo me encuentre. Entonces vámonos ya un poco más en materia y es sobre lo que les venía contando. Entonces, básicamente los fondos o ingresos TIF se definen como ingresos incrementales recibidos a partir de los impuestos prediales. En este caso, como se los decía, tenemos un impuesto base hoy, línea de tiempo hoy 2020, tenemos una base, y yo defino un periodo de tiempo, específicamente vamos a definir 10 años. Entonces, en esta línea de tiempo hay un incremento del valor del suelo porque aquí hay un punto de renovación urbana donde pasé de tener casas en 2 pisos a tener edificios de hasta 10 pisos. Ese valor proyectado del incremento del valor de la tierra es lo que se conoce como incremento tipo TIF. Y estos son los valores que se van a representar, o este es el valor que se va a utilizar para traerlo a valor presente para utilizarlo en obras de infraestructura. Es decir, dado que mis diferentes elementos o mis diferentes instrumentos hoy no me permiten hacer desarrollos en el corto plazo, pues necesito tener un instrumento que sí me lo permita y el TIF lo permite, porque lo que hace es garantizar un monto o un valor específico en el tiempo, porque yo ya he hecho unos cálculos de ese valor proyectado y simplemente lo que hago es garantizar que yo voy a tener ese valor. Por supuesto, pues hay un riesgo importante en el desarrollo de TIF, por supuesto, ¿por qué? Por las mismas condiciones del mercado. Las condiciones del mercado pueden variar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y esas condiciones precisamente pueden hacer que el modelo varíe. También condiciones regulatorias del mismo municipio o la ciudad particular
o por supuesto el desarrollo de la misma infraestructura. Es decir, yo tengo un riesgo si en el desarrollo de la infraestructura yo me quedé corto en los tiempos y pues estoy atrasado en la obra, pues eso va a generar pues obviamente un riesgo para el desarrollo o para el ingreso que yo quiero percibir de ese incremento particular. Y a razón de eso es que es muy importante uno tener este umbral de crecimiento precisamente para poder garantizar unos flujos que uno va a tener en el futuro y precisamente poder tener una inversión en el presente. Básicamente, ¿cuál es el método de cálculo? Lo primero, como les decía, es tener una línea base de referencia, que es el valor tasado, lo que tenemos acá. Luego, la definición del periodo de tiempo, es decir, yo tengo que definir un periodo de tiempo en el cual voy a hacer mi modelación. Luego, después de que defina ese periodo de tiempo, pues tengo que revisar si efectivamente voy a capturar el ingreso al valor final, es decir, si yo tengo un periodo de 10 años, yo puedo definir si efectivamente voy a trabajar desde mi año 0 hasta mi año 10 y recibo mis ingresos en el año 10, o bien voy emitiendo unos cortes precisamente para ir recibiendo unos dineros a partir de esos cortes que yo estoy generando. Entonces, esa es la forma en que se calcula y pues por supuesto digamos, el gráfico general que representa este modelo tipo TIP. Entonces lo voy a colocar en palabras un poco más simples. Hoy, por ejemplo, tenemos que estas tierras acá valen 100 millones de pesos, ¿cierto? Sin irme hacia el valor unitario, simplemente como ejercicio particular. Pero mañana estas tierras pueden valer 1.000 millones de pesos. Es decir, en el momento en que yo tenía mi zona de consolidación, lo que hice era tener un valor de 100 millones, pero en el momento de hacer la renovación urbana, de traer los inversionistas, de hacer todo el tema de los desarrollos urbanísticos en ese periodo de tiempo que hayamos definido, en este caso y para el ejemplo es 10 años, ya mi valor se incrementó a 1.000 millones. Pero en ese incremento de 1.000 millones de pesos, yo tengo que dejar algo adicional y es que, listo, a mí me cuesta, digamos que eso es lo que yo voy a percibir, pero mi desarrollo de infraestructura, o sea, para yo poder pasar de este punto de las casas a este punto, pues tengo que hacer un desarrollo de infraestructura. Entonces, ahí es cuando viene el ejercicio del TIF, donde yo estoy garantizando que puedo incrementar el valor de la tierra a 1.000 millones de pesos, pero entonces, para el desarrollo de la infraestructura voy a necesitar 200 millones de pesos, por colocar un ejemplo particular. Entonces, yo debo a estos 1.000 millones de pesos restar un bono inicial de 200 millones de pesos para el desarrollo de la infraestructura y asimismo poder ir desarrollando la infraestructura necesaria para hacer todo este desarrollo. Obviamente que ese valor que se generó de 200 millones de pesos está amarrado a este valor garantizado de tierra que se está generando en el futuro por efectos del impuesto predial que pueda captar ese municipio o ciudad particular. Por supuesto, pues para esto hay que tener pues una formulación importante entre el municipio, pues obviamente deben de haber elementos muy importantes a nivel, pues por supuesto jurídico y financiero, pues que lo permita para poder sustentar estos valores. Muy bien, entonces, frente a esto, aquí les quiero traer como el ciclo del modelo TIF en particular. Y esto lo traigo de una presentación que hizo el señor José Luis Acero en 2017, y es el crecimiento paga crecimiento. Y este es como el ciclo de vida del TIF. Entonces, yo emito un bono TIF para financiar mi infraestructura, que era lo que les decía ahorita. ¿Por qué? Porque yo estoy garantizando que el incremento del valor del suelo va a ser sustentable y que yo voy a tener unos valores incrementales, pero yo necesito emitir un bono para poder hacer mi infraestructura. Ese bono básicamente es decirle a alguien, venga, denme un dinero para yo poder desarrollar esto y yo le garantizo que pues obviamente ese dinero va a estar respaldado por los impuestos que yo voy a reestructurar en el futuro. Una vez se dé ese bono para infraestructura, pues obviamente yo puedo hacer infraestructura para ese territorio en particular. Entonces ya voy a tener el tema de vías, amplío mis vías, genero ciclorrutas, genero nuevos andenes con más espacio, genero espacio público entre parques y demás. Aparte de eso, pues puedo generar también, amplío mi red de telecomunicaciones, amplío mi red eléctrica, mi red de gas, mi red de acueducto y alcantarillado. Entonces, ya con esa infraestructura, porque tengo las condiciones para desarrollar una infraestructura,
ya puedo empezar entonces a invitar a esos nuevos desarrollos. Obviamente empiezan a ver esos nuevos desarrollos que precisamente eran los que yo había previsto en mi modelo, y empiezan a ver esos desarrollos porque ya hay una infraestructura garantizada. Entonces, esos inversionistas empiezan a hacer sus desarrollos propios e empiezan a darse precisamente esos incrementos en el valor del impuesto predial, y pues por supuesto estos impuestos incrementales le permiten a la ciudad pagar ese bono o esa deuda adquirida por efectos pues de desarrollar esa infraestructura particular. Muy bien, ¿cuáles son las maneras de utilizar este instrumento? Entonces, existen dos maneras, que era lo que les comenté, era algo de lo que comentaba ahorita. Existe un tema de fondeo y otro tema de financiación. Entonces, en el fondeo, bajo ese primer enfoque, no existe endeudamiento, los ingresos incrementales se generan a partir de los cortes periódicos que yo genero en impuesto predial. Entonces, dado que ya tiene un elemento de renovación urbana, yo lo que puedo hacer es coger y definir ese corte en ese periodo de los 10 años. Digo, corte 1 va a ser a los 3 años, y a partir de esos 3 años yo hago un recaudo de mis impuestos prediales y pues puedo realizar infraestructura. Obviamente este enfoque pues es obviamente mucho más lento porque no va a permitir el desarrollo inmediato, sino que va pues paulatino a los cortes o los periodos que yo defina, y pues obviamente se convertiría en un tema como lo que hoy tenemos con valorización y plusvalía. Ese es, pues, digamos, de alguna forma el tema del fondeo, y pues bajo este enfoque los ingresos del TIF pueden utilizarse los costos de operación y mantenimiento. Y pues por supuesto no requiere celebración de tipos de acuerdos de financiación a largo plazo, y obviamente acuerdos de rigurosidad, obviamente temas de intereses adicionales que obviamente incurran para el préstamo. De otro lado tenemos la financiación. Bajo la financiación tenemos un enfoque en el que obviamente tenemos un endeudamiento por la emisión de unos bonos. Obviamente, quien se endeude, en este caso, si es la entidad gubernamental o financiado por agencias públicas o financiado por el desarrollador, pues obviamente va a tener esa deuda particular. Esa deuda, pues por supuesto, tendrá que ser garantizada por medio del bono TIF. Y obviamente, acá la autoridad precisamente compromete los ingresos futuros del TIF antes de que se hayan materializado. Es decir, lo que garantizo es que tengo un flujo de caja establecido, y abajo de ese flujo de caja que yo tengo garantizado por el proyecto y por la norma que yo le he dado a ese sector en particular, pues voy a garantizar mis flujos efectivos de ingreso por impuesto futuro. Entonces, obviamente, sin embargo, requiere pues una serie de elementos pues jurídicos muy fuertes pues para garantizar especialmente ese endeudamiento. Obviamente, cuando se utilizan este segundo enfoque, los ingresos TIF suelen utilizarse únicamente para financiar los costos del capital, en este caso, pues, los costos asociados al desarrollo de la infraestructura. Y tenemos entonces las oportunidades y retos. Entonces, dentro de las oportunidades y retos tenemos un desarrollo económico. Obviamente, los fondos TIF van a ayudar a los municipios a poder realizar ese tipo de desarrollos urbanos, que es parte de lo que venimos viendo acá en este segundo punto. Va a haber un desarrollo urbano, va a haber un desarrollo de infraestructura. Obviamente, en este desarrollo económico también van a ir otra serie de elementos, otra serie de incentivos para desarrolladores, y va a haber un mayor desarrollo, porque una vez yo defina mi distrito TIF, yo una vez allá ese desarrollo puede ser que por dado que tengo otras zonas con ese tipo de renovación urbana, pues puedo empezar a generar nuevos desarrollos en estas zonas de renovación urbana, y pues obviamente puedo empezar a hacer otros desarrollos. ¿Por qué? Porque ya hay una infraestructura establecida que puede soportar ese desarrollo particular. Entonces va a ser muy interesante. Aparte de eso, pues quiero de pronto acotar aquí algo muy interesante, y es que el instrumento TIF no es un instrumento que se maneja solo, no, es un elemento es un instrumento que complementa, y complementa tanto a plusvalía o valorización. ¿Por qué? Porque una vez yo hago mi desarrollo particular, yo lo que ya entro es a empezar a trabajar en cómo se va mejorando ese desarrollo urbano y ese desarrollo económico aledaño, y empiezan a generarse otros tipos de desarrollos que, pues, por supuesto, empiezan a traer plusvalías o valorizaciones de acuerdo a sea el caso. Pues, por supuesto, hay otras oportunidades, pues, por supuesto, ayuda digamos que al apoyo político, pues obviamente va a ser una oportunidad para el alcalde de turno realizar ese tipo de proyectos, pues porque obviamente van a impulsar el desarrollo de la ciudad,
van a mejorar las condiciones de los habitantes, se van a hacer mejorar las condiciones de ciertos sitios que se presenten en la ciudad, pero pues también así como hay oportunidades tremendas, en este caso pues también hay unos retos importantes que se vienen a continuación y es por ejemplo la capacidad, es decir, hay un tema que los municipios tienen que evaluar y es su capacidad institucional. No es lo mismo tener un catastro actualizado, no es lo mismo tener un catastro, perdón, no es lo mismo tener una administración con los recursos suficientes, un mercado claro, un mercado consolidado, donde por supuesto no lo hay. Hay unos elementos donde posiblemente en algunas ciudades no lo hayan y pues bajo ese aspecto pues se volvería más difícil poder realizar un instrumento de ese estilo. Entonces es muy importante que se generen esos retos, no se conviertan en pues, dificultades en las que intervienen el desarrollo de eso. Entonces, precisamente la intención de este tipo de instrumentos es que se haga un desarrollo muy interesante y muy intuitivo y que pues permita hacer muchas mejoras a nivel del desarrollo urbano y demás. Por supuesto, hay otros retos que se vienen a continuación y es, por ejemplo, no se puede hacer en todo momento, no es, o sea, eso no es para hacerlo, hoy hice algo aquí en el momento y lo voy a replicar acá en ese mismo instante, no, porque pues habría una competencia en el mercado y no tendría ningún sentido y pues obviamente no es lo ideal o no es lo recomendable. Finalmente, para terminar este capítulo, quisiera mostrarles un poco de lo que hubo un caso de estudio en Nueva York, en Hudson Yards. Era, pues, como ustedes ven aquí en la fotografía, voy a acercarme un poquito acá. Ustedes ven que esta era la zona antes de hacer el desarrollo TIF. Esto era lo que se tenía en esa zona particular y una vez estructurado un bono TIF que recaudaba 3 billones para la infraestructura y la extensión de la línea metro, pues se convirtió en en este desarrollo pues importante. Entonces, ustedes ven, miren el cambio que hay. Obviamente esto es antes de estar el TIF y esto es una vez ese desarrollo urbano respaldado por el TIF. Obviamente hubo un incremento en infraestructura de transporte, en infraestructura de vías y pues obviamente en la infraestructura a nivel de los servicios y se hizo este desarrollo que hoy ven ustedes en pantalla. Eso es parte de lo que genera el TIF y de hecho el TIF ha sido muy utilizado a nivel de los Estados Unidos como un instrumento para el desarrollo de las obras que ellos tienen y sobre todo para hacer renovaciones importantes en sus sectores urbanos. Parte precisamente de lo que requiere la comunidad o en este caso la población específica. Obviamente para Colombia es un instrumento que pues por supuesto todavía tiene, apenas está entrando, pero que tiene un gran potencial y desarrollo para el mismo. No sé si hasta aquí hay algunas preguntas antes de seguir con el siguiente capítulo. Sí, Alexander, mira, hay 3 preguntas, las voy a leer. La primera es, nos pregunta Javier Restrepo, dice, buenos días, don Alexander, ¿cuál es el costo que tendría ese bono? No, ¿me repites, por favor? Sí, pregunta, ¿cuál es el costo que tendría ese bono? El costo del bono lo define el municipio. Supongamos que el municipio es quien define cuál sería el bono para el desarrollo de esa infraestructura particular. Es decir, yo tengo unas proyecciones del desarrollo urbanístico que voy a hacer precisamente para determinar cuál es la proyección de los impuestos que yo voy a recaudar en ese periodo de tiempo y traerlos a presente. Pero yo como tal defino cuánto me voy a gastar en infraestructura. Entonces, para poder hacer ese desarrollo, yo tengo una infraestructura. Entonces, de eso, como lo ponemos en el ejemplo ahora, de esos 1.000 millones de pesos, pues tengo que conseguir 200 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es emitir un bono, no sé, por 100 millones de pesos para ir haciéndolo parcialmente y ya tengo una parte de ese primer bono. Obviamente ese primer ejercicio o ese primer bono puede ser dividido en diferentes partes también de acuerdo a la cantidad de inversionistas que tenga. Puede ser que haya un solo inversionista donde dice, no, yo le doy el dinero, como pueden haber diferentes inversionistas y pues el municipio puede definir cuáles son los diferentes montos de los bonos y en los tiempos en que se podrían recaudar esos o solicitar esos bonos para el desarrollo de la infraestructura como tal. Javier Restrepo también nos hace otra pregunta, dice, ¿se puede emitir varios bonos en el mismo distrito? Se pueden emitir varios bonos en el mismo distrito.
Sí se pueden emitir varios, pero no en el mismo punto de tiempo. Es decir, como lo decía ahorita, el tema es, uno, yo defino una línea base para poder emitir ese bono, puede ser desde el momento cero, es decir, hoy ya tengo definido cuál va a ser el sentido urbano y las proyecciones de mis impuestos y con lo que voy a garantizar la deuda. Pero en el momento cero yo puedo definir el bono. Ese bono, ese primer bono puede ser definido para diferentes inversionistas o puedo definirlo solamente para uno, dependiendo de los inversionistas que quieran. Pues por supuesto uno lo que ahí hace es un sondeo de mercado, el municipio es un sondeo de mercado de cuáles serían esos posibles inversionistas que quisieran participar y sobre esos inversionistas hace un cálculo de un bono para ese número de inversionistas y de acuerdo a el costo de infraestructura que requiera el desarrollo urbanístico. Alexandra nos hace una pregunta, más bien es una doble pregunta. Dice, ¿actualmente en qué municipios se están desarrollando proyectos de este tipo? Y Medellín, ¿cómo va frente a este proceso? Pues bueno, te cuento que a nivel de Colombia, hoy en Colombia, especialmente se ha hecho más la mirada hacia Medellín. Se han hecho diferentes estudios, de hecho, este análisis que les voy a presentar a continuación se hizo antes, se hizo un primer análisis y ahorita se está haciendo un segundo análisis porque por efectos de lo que se ha generado en el gobierno nacional o esa bandera de la economía naranja, pues ha brindado que el distrito de innovación, o se forme un distrito de innovación precisamente para que haya un desarrollo de tecnología, ciencia y tecnología. Entonces, en ese sentido, hubo un desarrollo específico para ese sector de la ciudad. Sin embargo, hay otros estudios. Por ejemplo, el Banco Mundial hace poco también sacó un estudio sobre cómo impactaría, por ejemplo, el tema del metro de la 80 o el tren de la 80, del metro de la 80, cómo sería ese desarrollo a partir de un modelo tipo. Entonces, digamos que actualmente, y eso se los voy a contar un poco más adelante, aquí en Colombia, a nivel de TIC, digamos que Medellín ha sido como el abanderado en ese aspecto. Bogotá, creo que tímidamente se ha revisado ese tema, obviamente pues Bogotá conoce de estos casos y por supuesto también quieren analizar un poco en ese sentido, sin embargo quien pues ha liderado un poco más el tema ha sido la ciudad de Medellín. Las otras ciudades, si bien conocen del instrumento, pues obviamente todavía falta mucho para empezar a escalarlo y empezar a capacitarlo para que se pueda hacer un desarrollo de este estilo. Ahora, lo importante es que este instrumento también esté dentro de un marco jurídico importante del gobierno. Entonces es parte también del por qué también no se han ido implementando tanto, sino que ha sido más un tema de estudios de momento. Pero Medellín sí va a empezar a hacer un análisis de ese estilo muy pronto. Es muy posible que lo haga o basado en este estudio. No sé si haya otra pregunta. No, esas serían las preguntas por el momento. Listo, muy bien. Entonces, ya a continuación, lo que les quiero presentar un poco el tema de ese caso de estudio que hubo en la ciudad de Medellín, en el cual pues nosotros participamos. Fue una experiencia muy interesante. Nosotros estuvimos apoyando al Banco Mundial por medio de una empresa que se llama Rebel en el desarrollo del estudio, pero más que en el desarrollo del estudio, era analizar lo que ya se había realizado y hacer un nuevo análisis frente a la información que ya se tenía contenido y revisar cuáles serían esas bondades que podría traer el distrito de innovación. Entonces, lo que quiero primero que todo es ubicarlos un poco de dónde se hizo ese estudio. Como se los comenté ahorita, de pronto en una de las preguntas, el estudio se hizo aquí en la ciudad de Medellín, específicamente en el distrito Innovación, que es toda esta zona que ustedes ven particularmente acá en la pantalla. Todo esto es el Distrito de Innovación y está compuesto por 4 planes parciales. Estos planes parciales que se desarrollan allí, pues por supuesto, tienen una connotación y es que este distrito tiene la particularidad o lo que se busca con este distrito y este macroproyecto en particular es que sea el distrito de innovación, que sea el distrito de ciencia y tecnología, como eje central el tema de ruta N. Entonces, ustedes van a ver aquí las diferentes zonas, por ejemplo, aquí la parcial del Chagualo, la parcial de Jesús Nazareno. Esos hacen parte, pues, de lo que hoy es el Distrito de Innovación. El Distrito de Innovación hoy tiene más o menos 26 hectáreas.
comprende más o menos 45 unidades prioritarias de reurbanización. Entre ellas, por supuesto, está la formalización del tema de Ruta N. Y pues este es como más o menos la zona donde tenemos el estudio específico. Obviamente el objetivo del proyecto de desarrollo es convertir a este vecindario, que siempre ha sido tinte industrial y comercial de baja densidad, que fomente un desarrollo inmobiliario importante con ingresos mixtos, con usos mixtos. Entonces, por supuesto, dentro de la definición entraron estos, ustedes vieron aquí, que son Sevilla, Chagualo, que es Nazaret y San Pedro, que son los planes parciales, y de estos se definieron 45 unidades de actuación. De esas 45 unidades de actuación, obviamente hubo un análisis de unas unidades de actuación adicionales, es decir, aparte de esas 45, dentro de esas 45 se pidieron analizar otras 4. Es decir, para este estudio se pidió hacer 2 análisis. Uno, sobre las 45 unidades, cuáles serían los retos para las 45 unidades, y sobre 4 específicamente, es decir, 3 unidades de actuación y el nuevo lote o el nuevo desarrollo que propondría Ruta N, que sería el Ruta N2. Entonces, sobre ese se hizo un análisis también particular. Como ven aquí, esta es el Distrito Innovación, ¿no? Y lo que está demarcadito en verde es esas unidades de actuación que les comentaba ahorita. Todo esto que está acá, obviamente muy en el tema del Chagualo, especialmente, aquí es donde se empiezan a ver todos estos desarrollos. Dentro del proyecto del Distrito de Innovación de Medellín, la ciudad priorizó un área de 26 hectáreas, que era lo que quería comentar, y pues dentro de esas 26 hectáreas hubieron 45 áreas estratégicas. La ciudad identificó que estas unidades como la alta prioridad, y es por algo particular, y eso es debido a que tienen un potencial de reurbanización. ¿Y a qué me refiero con eso? A que cuenta con las capacidades hoy de infraestructura en servicios de desarrollarlo mucho más fácil que otros sectores de la ciudad. Entonces, estas unidades especialmente tienen esa capacidad de que si hay un desarrollo de infraestructura, a pesar de que obviamente tiene un costo importante, pero es, digamos que una facilidad para, en este caso, la operadora de los servicios públicos hacer un desarrollo o hacer algunos ajustes de desarrollo de infraestructura ahí, al menos en el menor tiempo posible. Y lo otro particular del por qué se eligió estos 45 unidades en particular es porque a nivel jurídico, pues hay unos adelantos importantes donde ya se ha hecho la consulta con los diferentes propietarios y pues obviamente lo que hicieron fue hacer un análisis jurídico de si estos predios se podían adquirir de una manera mucho más rápida que otros predios. Y efectivamente estos predios particulares contaron con ese análisis particular en el que se definieron estos elementos adicionales. Muy bien, entonces, dentro de eso, entonces, como les comentaba, aquí hay un primer análisis y esto fue como el resultado a grosso modo de lo que se realizó. Entonces, como bien ustedes observaron ahorita, el análisis parte de un tema y es que el modelo parte del tema de una prefactibilidad. Entonces, yo tengo una base catastral hoy y dentro de esa base catastral, cuáles son los ingresos que yo tengo bases en este momento, como lo veíamos en el gráfico que les presenté ahora. Entonces, en ese ingreso básico ya lo que empiezo a hacer es determinar cuáles posiblemente sean los incrementos por esos costos. Entonces, para el distrito TIF, el modelo Proforma que se realizó en este caso, constaba de algunas fases de financiamiento, obviamente asociadas a las fases de implementación en el corto, mediano y largo plazo. Ustedes van a ver aquí unos escenarios conservadores, un escenario más o menos regular y un escenario pues muy optimista. Luego, después de eso, pues hubo un ajuste en el tema del valor de las ventas. Se hizo un análisis del mercado que se tenía en el momento y pues por supuesto se hizo ese análisis del mercado, no solamente a nivel de ventas, sino a nivel de la absorción que tenía el mercado, porque particularmente una de las cosas más importantes que tiene que tener este instrumento, o la gran mayoría de los instrumentos de captura de valor del suelo, es que el mercado esté lo mejor posible, que usted entienda las particularidades de ese mercado y la dinámica del mismo. Entonces, luego de esto, se hizo pues la proyección específica de los costos y demás que tendría el proyecto. Esto obviamente incluiría el tema de la gestión predial, esto incluiría todo el tema del desarrollo de infraestructura para hacer este desarrollo. Y se determinaron entonces
algunos aspectos. Entonces, como ustedes ven aquí, dentro de los dos análisis que se hicieron, que es el tema de las 4 unidades de actuación y de las 45 unidades de actuación, se prevén algunos escenarios específicos para cada uno de ellos. Entonces, hay dos perspectivas. La de requerimientos de emisión de bonos, de los costos, entonces, en un escenario conservador, aquí en este escenario es uno seguro o inseguro. Entonces, estos montos que ustedes ven aquí están en millones de dólares. Este sería el incremento que yo tendría por hacer un desarrollo urbano en esas 4 unidades de actuación. Entonces, pues, sería 0,9 millones de dólares en este caso, si me fuera por el caso seguro y en el caso conservador. Un escenario un poco más medio es este caso de 0,7, ¿sí? Y un escenario muy optimista, que es donde se ven todos los temas, pues, y que pues, se haga un desarrollo específico de 0,5 millones de dólares. Asimismo, esto es el costo de los requerimientos de la emisión de los bonos. Muy bien. Entonces, a nivel, cuando ustedes analizan el tema del PIB en el largo de las 45 unidades, ustedes van a ver que hay unos incrementos pues, bastante importantes en la perspectiva de los costos en los requerimientos de aumentos de bonos. Entonces, uno ve un escenario y unos primeros bonos iniciales y luego unos bonos finales de cómo terminaría el desarrollo o cómo terminaría la inversión total de ese modelo específico o de esa base particular. Entonces, una de las cosas importantes que tal vez se me olvidó aclarar acá es que el escenario en el que se usó esto, o este modelo, proyectó 16 años, básicamente proyectó de lo que era el 2019 hasta 2035, y esa fue la proyección que ustedes, perdón, sí, 2019 hasta 2035, y estas son las proyecciones que ustedes ven aquí. Muy bien, ahora veámoslo en el gráfico, pues entonces acá en el gráfico ustedes pueden ver los diferentes escenarios. Obviamente se tenía una base catastral, ¿cierto? Una base impositiva. Entonces aquí empiezan a ver los diferentes incrementos para cada uno de los escenarios y uno ve los diferentes comportamientos de los incrementos que yo voy a tener por esos desarrollos urbanos para la ciudad de Medellín. Entonces, teniendo en cuenta pues los desarrollos en los respectivos proyectos, se calculó el valor incremental del impuesto a la propiedad y durante la primera etapa de ejecución del proyecto, uno puede analizar, uno puede revisar más o menos si lo dividiéramos en 3 etapas, que uno podría capturar del valor del suelo a partir del impuesto predial 3,6 veces de lo que hoy es la base del impuesto predial. Entonces, imagínense, esa cifra es bastante importante porque pues ya me genera un primer corte que me está diciendo que voy a generar 3,6 veces el valor de lo que hoy tenía en mis bases tributarias. Luego hago un segundo corte donde me va a decir, venga, se le va a incrementar esto más o menos en otro periodo de tiempo de 4,7 veces el valor que usted tenía de la base del impuesto predial y finalmente usted va a recopilar 5,9 veces lo que usted desarrolle en tema de impuesto predial. Es decir, que al final del día yo el desarrollo que estoy realizando, voy a tener un incremento total de 5,9 veces al final de mi periodo de tiempo, pero voy a tener otros 2 incrementos antes de ese por un valor de 3,6 y 4,7 particularmente. Entonces, lo que me dice que efectivamente hay cómo garantizar una posible deuda para el desarrollo de la infraestructura en ese mercado. Muy bien. Esto es como más o menos un poco el esbozo de lo que se desarrolló en la ciudad de Medellín. Obviamente, pues hay unas diferentes particularidades, pero digamos que a grandes rasgos este fue el desarrollo del modelo para estas diferentes unidades de actuación y pues obviamente uno a lo que analiza y lo que percibe es que el instrumento funcionaría muy bien, obviamente que hay unas condiciones importantes que se tienen que garantizar y es el modo de operación, es los riesgos que hay detrás de ello, por supuesto si se emiten los bonos, ¿quién llegaría a la deuda? ¿La asumiría el Estado o la asumiría directamente algunas entidades aliadas públicas privadas? Es decir, son temas que de momento se deben estudiar a profundidad para revisar a profundidad y pues por supuesto también dar unas garantías propias de la deuda, porque digamos que son inversiones bastante importantes y hay que garantizar muy bien la deuda que se está adquiriendo para ese desarrollo de infraestructura y es algo que en este momento es parte de lo que el gobierno debe enfocar esfuerzos o está enfocando esfuerzos precisamente para garantizar que esas inversiones
se puedan dar, a pesar de que utilizar este tipo de instrumento trae demasiadas ventajas, pues hay condiciones todavía jurídicas que se deben revisar al detalle para afinar algunos aspectos. Finalmente, les traje aquí un poquito de la guía de implementación, un poco sobre cómo es el tema del análisis TIF, y en ese análisis TIF, básicamente, pues hay una serie de componentes importantes. Lo primero es determinar el distrito TIF, lo que veíamos en la parte anterior, en el capítulo anterior, cuando iniciamos toda esta charla, y es determinar el distrito TIF. Es muy importante que se determine cuál es el tipo de distrito, es decir, cuáles son las unidades de actuación que yo voy a trabajar, cómo las voy a trabajar. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí definir como ordenador del gasto, como el alcalde, poner a mi equipo interno a hacer el trabajo y hacer los desarrollos propios de lo que tiene que ser con el levantamiento de la información catastral de los diferentes predios, empezar a hacer todo el tema de la gestión predial, empezar a mirar el tema de infraestructura, empezar a hacer todos los análisis de costos, etcétera, etcétera. Es decir, si yo determino mi distrito TIF claramente, voy a tener, pues, por supuesto, claros cuáles van a ser mis actuaciones y cuáles van a ser, digamos, la forma en que yo lo voy a desarrollar y el equipo con el que se va a actuar para hacerlo de manera mucho más rápida y efectiva. Muy importante, y aquí tiene una cosa supremamente importante, y es el estudio del valor de mercado. El valor de mercado es una de las recomendaciones más importantes que se hizo a lo largo del proyecto, acá en la ciudad de Medellín particularmente, porque si uno cambia en algún momento algún valor de las ventas en el mercado, obviamente eso impacta de manera profunda al modelo. Entonces eso significa que uno tiene que ser muy cuidadoso con el estudio de mercado que uno realice. Y ese estudio de mercado no solamente desde el punto de vista de las ventas, sino de la absorción. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo tengo las ventas está perfecto, pero cuando yo voy a ver cuál es la demanda que va a tener esa oferta que yo estoy generando en el mercado con ese valor de venta, tal vez esa demanda no va a ser tan amplia y la absorción se va a comportar de manera más lenta, lo que significa que eso va a caer directamente en los ingresos que yo voy a percibir y obviamente eso va a generar un impacto en el modelo. Eso, por supuesto, va a generar unos impactos, por supuesto, en las garantías, en el desarrollo, pues, de los bonos que se hayan emitido. Y eso, pues, por supuesto, es importantísimo al momento de analizar. Es decir, yo no puedo generar un estudio de TIF si no tengo un estudio de valor de mercado muy preciso, muy completo, que me ayude a tener la base de ese estudio de mercado. Luego vendrán, pues, las variables o las premisas para el análisis financiero, que básicamente es un análisis de sensibilidad y de riesgos que se pueden hacer en paralelo. Bueno, en fin, una de las cosas aquí más importantes a tener en cuenta es que ese análisis tiene que ser robusto. Yo tengo que definir claramente cuáles van a ser mis variables financieras a revisar. Por ejemplo, la tasa del impuesto predial, la tasa de evasión de impuestos. Estos dos elementos son importantísimos, porque si la tasa de impuesto predial es la que me va a definir los ingresos que yo voy a tener a partir de los desarrollos que yo vaya a realizar. Y de otro lado voy a tener la tasa de evasión de impuestos, precisamente tengo que tener ese aspecto muy controlado, porque así como yo puedo tener una percepción de lo que yo voy a recibir en el impuesto predial, pues tengo que determinar cuál puede ser, si en esa unidad de actuación o en ese desarrollo del plan facial yo definía algo particular, entonces ahí yo tengo que entrar a revisar si efectivamente tengo un problema de evasión de impuestos y cómo lo controlo para que eso no pase. Entonces es importante tenerlo claro. Obviamente, entre las variables financieras, pues estaba el punto anterior que es importantísimo, que es el valor del tema del mercado. Por supuesto, entre las variables también va a tener que tener en cuenta el tema de la duración de la zona TIF, es decir, del momento, de los tiempos o el periodo de tiempo en que yo voy a hacer el desarrollo del TIF, es clave para hacer eso. Obviamente, tener una relación de lo que podría ser el porcentaje del valor catastral versus el mercado. ¿Por qué? Porque esto puede impactar bastante el modelo. Si yo genero una base catastral y digo que la relación es del 60%, que es lo que dice la ley para cuando salen inmuebles nuevos, la relación comercial versus la catastral, eso va a generar unos impactos importantes en el modelo. Sin embargo, si yo aumento o disminuyo ese porcentaje que hay entre lo catastral y el mercado, pues obviamente eso va a generar unos incrementos importantes o va a generar unos
aumento pues en el desarrollo del modelo y nos puede estar dando valores que no tienen sentido en el mercado. Entonces, por eso es muy importante que tanto el valor catastral como el valor del mercado estén muy unidos y que estén lo más actualizados posible. Y creo que ahorita con la apuesta que hay con el catastro multipropósito, pues hay un avance importante en este aspecto para garantizar estos dos elementos que son claves al momento de definir el tema del bono TIF. Muy bien, luego después de esto pues vendrá un análisis de sensibilidad. Obviamente pues este análisis busca básicamente que los escenarios que se planteen inicialmente dentro del análisis financiero bajo las diferentes variables pues cumplan con las condiciones que yo necesito para hacer el desarrollo del TIF. Obviamente desarrollar los flujos de caja y pues por supuesto revisar el tema de la incertidumbre que puedan dejar las estimaciones. Es muy importante hacer este análisis de sensibilidad porque me va a permitir afinar mucho más el modelo y me va a permitir afinar mucho más las variables que yo tengo de eso. Por supuesto hay unos temas de riesgos, un TIF está sujeto a muchos riesgos, la mayoría están asociados con el proyecto, no tanto con el instrumento, sino con el proyecto que se define. Y me explico. Yo como tal el instrumento sé las condiciones metodológicas para desarrollar mi instrumento, pero no conozco las condiciones que se vayan a desarrollar del entorno particular donde yo defino mi distrito TIF y todo no solamente en su entorno, sino su entorno a partir del mercado, llámese oferta y demanda, y todo lo que conlleva a partir de allí. También van a haber unos riesgos en la gestión predial, es decir, yo defino un distrito TIF, pero puede ser que la gestión predial de esos predios me tome más tiempo del que yo he calculado, lo que va a generar unos impactos importantes en el flujo de caja que yo he definido para mi modelo TIF. Entonces, hay unos aspectos muy importantes a analizar. Obviamente, los aspectos normativos es importante que la norma urbana del municipio, de la ciudad específicamente, sea muy clara precisamente para que el desarrollo del modelo TIF que se vaya a desarrollar pues también sea pertinente y obviamente que sea pertinente con el mercado. Luego pues ya viene el modelo financiero y el modelo financiero lo que busca básicamente es empezar ya a hacer el análisis de prefactibilidad económica. La intención es que ese análisis de prefactibilidad que se esté realizando pues tenga todos los elementos necesarios pues a partir de lo que ya se hizo anteriormente. Y ese modelo de prefactibilidad va a ser fundamental para el desarrollo del modelo y pues para la presentación ante el Consejo, porque la intención es, y eso es algo de lo que se está analizando y estudiando hoy, es parte de lo que hoy se debería presentar por parte de las alcaldías o las secretarías de planeación. Yo tengo ya todo mi modelo de prefactibilidad, hice todo este análisis TIF y entonces empiezo a llevarlo al Consejo para que ellos aprueben la moción y se pueda hacer el desarrollo del TIF. Obviamente una vez el Consejo se dé por aprobado, pues simplemente ya lo que se hace es simplemente empezar a hacer todos los trabajos asociados a la implementación, que eso ya será de cada municipio el cómo deberá implementarse, pero lo importante en ese caso o por parte del municipio es que la implementación sea por dos aspectos fundamentales. Lo primero es que cuente con toda la disponibilidad de los recursos pues asociados a su administración. Dentro de esos recursos, pues por supuesto que tenga un fondo especial para la captura de esos valores, del recaudo de esos valores del bono TIF, que esté muy aparte de lo que se puede desarrollar en el otro modelo o en otros ingresos que se tengan asociados en el municipio. Y en esos desarrollos específicamente, pues por supuesto, pues hay que dejar muy claro el aspecto jurídico de cómo se va a garantizar el bono y cómo se va a emitir ese bono. Eso es parte de lo que viene pues por cada municipio en la forma en que lo va a implementar y eso pues lo define cada municipio de acuerdo a sus condiciones. Ya finalmente pues les quería traer unas conclusiones finales para terminar la presentación. Lo primero es comentarles que hoy jurídicamente lo que tenemos es el artículo 278 que está en el Plan Nacional de Desarrollo que se emitió. Este Plan Nacional de Desarrollo incluye en este artículo 78 permite el uso de las TIF como ejes importantes para los proyectos de renovación urbana. Adicional a esto, en compañía y en este ejercicio que se hizo para la ciudad de Medellín y para el gobierno nacional y local, en el que participamos nosotros estuvimos elaborando un borrador precisamente para hacer un borrador del decreto de cómo se desarrollarían los modelos TIF y en qué ciudades específicamente se desarrollarían. Una de las premisas particulares es que el modelo TIF no se puede desarrollar en ciudades donde no haya un catastro consolidado ni haya un mercado
que tenga pues una dinámica importante, precisamente porque de esto va a depender mucho realizar este modelo TIF. Bueno, como ya lo hemos hablado, ya para desarrollar estos instrumentos es fundamental contar con proyectos sólidos de desarrollo urbano y pues por supuesto hacer un estudio financiero va a ser fundamental para todo lo que tenga, es fundamental para todo el desarrollo pues que se viene a realizar. Finalmente, el instrumento TIF debe contar, es para ciudades con capacidades sólidas, técnicas y financieras y de mercado, que era lo que hablamos a continuación. Y como lo decía antes, el TIF es una herramienta complementaria a los instrumentos actuales y que debe de verse como eso, es decir, yo puedo desarrollar un instrumento TIF, pero pues también se pueden dar otros temas adicionales como la plusvalía o valorización adicional a mi distrito TIF, entonces eso va a incrementar también algunos ingresos para nuevas obras que yo pueda desarrollar, ya sea dentro de esa zona específica o puedo utilizarla en otras zonas particulares, pero mejorar las condiciones de lo que se está teniendo dentro de la ciudad. Y una conclusión final que pues, quería traerla y es el tema de lo que nos atañe a nosotros como evaluadores y pues por supuesto en el tema inmobiliario. Aquí hay bastante campo de acción donde se desarrolla este tipo de instrumentos. Hay bastante campo de acción desde el punto de vista de que va a haber desde gestión predial, va a haber muchísima gestión predial porque pues obviamente es parte del primer insumo, como hasta el final del ejercicio para hacer los modelos de prefactibilidad. Obviamente estos modelos de prefactibilidad van a tener que tener mucho sentido del desarrollo urbano, de la propuesta urbana y también de los sentidos del valor del mercado. También, por supuesto, si alguien se quiere ir por la rama catastral, pues también definir el tema de los valores catastrales que también van a definir los rubros para el impuesto o que van a ser el insumo para definir los rubros del impuesto predial. Entonces, y a nivel inmobiliario, pues obviamente todos estos desarrollos van a implicar que por supuesto se genere nueva oferta, que se generen nuevos negocios para hacer el desarrollo no solamente en la compra de lotes, sino una vez ejecutado el proyecto. Entonces, el campo de acción, una vez generado ese tipo de instrumento, tanto para evaluadores como inmobiliarios, es muy amplio y aquí se pueden desarrollar muchísimas cosas. Finalizo con eso y muchas gracias nuevamente por este espacio. Muy rico poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias a la NOJA por este espacio y pues quedo muy atento a preguntas o comentarios que surjan. En el panel de preguntas y respuestas no tenemos más preguntas, sin embargo, veo que ahí estás dejando tu correo electrónico para que quienes quieran saber más al respecto posiblemente se pueden contactar contigo. De nuevo, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan interesante para todos nosotros y sobre todo que como es un tema novedoso, entre comillas, es decir, que recién se está empezando a aplicar aquí, nos interesa mucho conocerlo. Entonces, mil gracias por compartirnos esto a nuestros afiliados y esperamos que más afiliados tengan la misma iniciativa de participar en este comité de avalúos compartiendo conocimiento. Muchas gracias y feliz semana para todos. Feliz semana para todos, muchas gracias. Un abrazo especial. Que estén muy bien. Luego.